Buenos días. Vamos a continuar con la revisión de lo que es soporte diagnóstico, que es lo que hemos estado revisando conmigo estas últimas semanas. Ya hemos hecho toda la parte de laboratorio, hemos hecho electrocardiografía. Hoy día vamos a revisar imágenes dentro de conocer lo que es la utilidad de las imágenes, cómo realmente la imagenología funciona, cuáles son los parámetros que a veces por ahí podrían, de repente, ya pensando en el objetivo de lo que estamos haciendo, podrían preguntarnos algo respecto a eso, ¿no? Vamos a ver qué cosa es desde la radiología básica hasta la resonancia, el SPEC y todos los exámenes que solemos solicitar, que ustedes van a comenzar a utilizar a partir del próximo año. Estamos seguros de eso. Y además de eso, ¿cuáles son las imágenes más típicas, no? Las imágenes más típicas, aquellas que siempre son a veces motivo de preguntas en diferentes evaluaciones. Entonces tenemos nosotros en esta primera imagen, ¿no? Tenemos en esta primera imagen lo que nosotros veríamos como una clásica curva de Damásov, ¿no? Típica, la curva de Damásov del derrame pleural, ¿no es cierto? Bueno, eso ya es, como decíamos prima, y vemos en esta tomografía múltiples nódulos, ¿no? Múltiples nódulos, ¿no? Típicos de una lesión metastásica, ¿no? Típicos de una lesión metastásica, que después las vamos a revisar con más calma, pero como le digo, estas son imágenes típicas que uno puede observar a veces en estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es la imagen? O sea, ya la especialidad incluso sigue siendo, los que vayan a postular a radiología siguen siendo radiólogos, pero en realidad la especialidad se llama imagenología, ¿no? Y a veces nosotros decimos que los imaginólogos son más imaginólogos no por ver imágenes, sino porque imaginan mucho, ¿no? Acá hay que a veces tener mucha imaginación para poder hacer un soporte. Entonces en realidad es una fotografía que nos va a brindar información anatómica. O sea, un imaginólogo tiene que tener un conocimiento muy preciso de la anatomía, tiene que segmentar pulmón, tiene que segmentar hígado, ¿no? Tiene que saber dónde está cada estructura anatómica para poder hacer un diagnóstico. Básicamente, acuérdense que la imagen es una reconstrucción, no es algo ideal, no es algo real. Todo es reconstructivo, salvo la radiografía, que es en 2D. Todo lo demás que vemos nosotros es una reconstrucción de una serie de emisiones, ¿no? De emisiones, ya sea a través de la interferencia del ruido, que es en la ecografía, a través de la interferencia de los rayos, o a través de la emisión, ¿no? De la emisión magnética en la resonancia, ¿no es cierto? Entonces la información es anatómica, puede ser molecular. Acuérdense que la resonancia, por ejemplo, hoy en día nos da información cuando uno hace lo que se llama la espectroscopía. ¿Qué es la espectroscopía? En la resonancia, la espectroscopía nos da la idea de qué es lo que ese tejido que queremos evaluar, por ejemplo un tejido sospechoso del cerebro, de ser neoplasia, qué es lo que ese tejido consume. O sea, si en ese consumo puede estar emitiendo, por ejemplo, glucosa o derivados de la glucosa, acetilcolina. O sea, se busca un pico de colina para ver si hay procesamiento. Entonces ese procesamiento excesivo de colina, de noradrenalina, ese exceso de uso de glucosa, uno lo puede correlacionar molecularmente con el hecho de que eso es tumoral. Entonces las curvas que se generan en una espectroscopía, por ejemplo, nos pueden dar una casi certeza de que es tumoral. Y hay patrones espectroscópicos típicos del astrocitoma, del glioblastoma multiforme, de incluso el meningioma, que es un tumor benigno pero con un crecimiento un poquito mayor a lo normal, que nos puede en la espectroscopía guiar, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte molecular, la espectroscopía nos ayuda muchísimo.
En la neurología hoy en día también se correlaciona, ¿no? Hoy también se correlaciona funcionabilidad, o sea, se correlaciona imagen con consumo de glucosa y con consumo de oxígeno, para poder hacer estudios funcionales, ¿no? de áreas de mayor o menor consumo, ¿no? Entonces eso es importante. Y entonces, definitivamente ninguna imagen nos da el diagnóstico 100%, pero algunas se acercan muchísimo. El arte del clínico es saber pedirlo en el momento preciso, ¿no? El arte de ustedes va a ser saber cuándo pedirlo y en qué momento, y la interpretación, ¿no es cierto? Como decíamos, nos va a servir para el diagnóstico, nos va a servir para el tratamiento, o sea, nos sirve también para el tratamiento, ¿no? En parte de la imagenología, parte de la radiología es el intervencionismo, como vamos a ver más adelante. Y en el intervencionismo, por ejemplo, también tenemos procedimientos que retiran cálculos, como es la pancreatografía endoscópica retrógrada. Tenemos procedimientos invasivos donde uno puede no solamente drenar un absceso, sino colocar un stent, ¿no? Para abrir una vía biliar. Uno puede embolizar tumores. Ejemplo, el hepatocarcinoma único o múltiple, pero lesiones menores de 5 centímetros pueden ser embolizados. Y el tumor es necrosado y ya no requiere cirugía. Entonces eso lo hace el radiólogo hoy en día, ¿no? La embolización de tumores, la embolización de aneurismas y de malformaciones arterias venosas, por ejemplo, también es posible, ¿no? Es posible gracias en esta área de imagenología existe lo que se llama el intervencionismo. En mi hospital esa unidad se llama Unidad de Radiología Intervencionista Vascular, se llama URBI. En la mayor parte del mundo los radiólogos se especializan en vascular, en vía biliar, ¿no? en vía digestiva, ¿no? En colocación de stents, por ejemplo, como vamos a ver más adelante. Y como decíamos, cuantifica las enfermedades y evalúa el resultado de los tratamientos también, seguimiento, ¿no? Seguimiento de los tratamientos, la evaluación, por ejemplo, un paciente con una trombosis venosa profunda, que justo venía conversando con un colega por su mamá, el paciente de alto riesgo de sangrado, o el paciente que hace reacciones adversas a warfarina o anticoagulantes, pero con antecedente de embolismo pulmonar, ¿ustedes lo podrían dejar sin tratamiento? O sea, la mortalidad es muy alta, ¿no es cierto? Un paciente que tiene cáncer, que tiene embolismo pulmonar, que está en tratamiento por su neoplasia, pero ¿de qué se muere el cáncer? La primera causa de muerte de cáncer es embolismo pulmonar. Y si ya lo ha tenido antes, el paciente tiene que estar anticoagulado, pero el paciente hizo reacción adversa a warfarina, hizo reacción adversa a inhibidor directo de la trombina, o sea, no tiene cómo anticoagular. Acá nos salva el intervencionismo y se coloca un filtro vena cava, por ejemplo. Entonces, eso ya, por ejemplo, a este paciente estábamos coordinando y ya le colocan el filtro vena cava, pero el filtro vena cava, acuérdense que la mayor parte de los émbolos que se forman y van hacia el pulmón, se forman en miembros inferiores. Un pequeño porcentaje, menos del 1%, se forman en el mismo sistema venoso pulmonar. Bueno, si se le forma ahí piña, pues esos generalmente son masivos y son mortales, así que por ahí no nos preocupamos. La gran mayoría salen de miembros inferiores. Entonces uno pone un filtro de vena cava y va a atrapar los coágulos que iban a embolizar el pulmón. Pero en el seguimiento, estos pacientes cada 3 a 6 meses tienen que evaluarse el filtro, ¿no? Con ecografía Doppler para ver cuántos coágulos atraparon, porque muchas veces hemos tenido pacientes que al mes el filtro está totalmente tapado. O sea, miren la cantidad de coágulos que puede producir, ¿no es cierto? Y entonces tiene que ser cambiado. Generalmente el ritmo de cambio es 6 meses, pero hemos tenido pacientes que a veces hay que cambiarlos al mes, y todo eso es parte del seguimiento del tratamiento. Que se puede hacer con radiología intervencionista, ¿no? Ahora, las imágenes se digitalizan, y la ventaja de digitalizarlos es poder darles mayor definición en lo que es blancos oscuros, ¿no? Y darle mayor definición, es como en el televisor, ¿no? Entonces la imagen convencional, al final terminan uno pixeleándola, ¿no? Creando pequeños cuadros, ¿no? De tonos entre el negro, ¿no? Pasando por el gris, y tonos de grises que llegan hasta 2000 tonos de grises.
para poder tener diferenciación en las imágenes y poder definir, o sea, el sistema nos pueda definir imágenes que nos puedan dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es el fundamento. La imagen digital, como decíamos, utiliza hacia un lado el chasis, la lámina fotosensible, ¿no?, para ser procesada, y contiene, como decíamos, casi 2000 tonalidades de grises, para que uno pueda hacer diferenciación de las imágenes, que eso es importantísimo para este tipo, ¿no? Y por convención uno suele decir, ¿no?, por ejemplo, para hueso, ahí uno va a hacer en la ventana es como uno va a definir qué cosa es hueso, qué cosa es agua, qué cosa es grasa, para poder uno definir en una imagen si estamos ante un absceso, si estamos ante un tumor. O sea, uno de los grandes sitios donde más complicaciones tenemos, ¿cuáles son? Hígado y riñón, fundamentalmente hígado, y definir qué es líquido y qué es tumoral en hígado a veces no es sencillo. Por ejemplo, una tomografía nos juega muchos malos pasadas, una ecografía es mucho más sensible, increíblemente, ¿no? Entonces, por convención, como decíamos, más de 1000 corresponde a metal acero, ¿no?, y al agua y al aire menos de 1000. Es en ese rango de grises trabajamos, en ese rango de grises vamos a trabajar. El ojo humano distingue solamente entre 25 y 30 niveles de grises. Entonces, para hacer la comparación, nosotros solamente podemos distinguir entre 25 y 30 niveles de grises, mientras que la digitalización nos va a permitir diferenciar 2000 tonos de gris. Esa es la ventaja. O sea, en una radiología normal uno puede distinguir, ¿no?, a lo máximo 30 niveles de grises para uno poder diferenciar entre lo que es lesión, entre lo que es normal. Mientras que en la digitalización no puede definir 2000 tonos de grises para poder definir, como decíamos, densidades tan pequeñas, ¿no?, densidades tan pequeñas que nos puedan definir qué cosa es lo que estamos, ante qué imagen estamos. Eso es lo que se llama la ventana, ¿no?, la ventana de imagen, la ventana del diagnóstico. Entonces, como decíamos, hay una escala de grises, ¿no?, hueso, miren, hueso, agua, aire, para poder hacer, ¿no? Y como decíamos, la ventaja de la imagen digital, formación y disposición inmediata de la imagen, o sea, en realidad la imagen se digitaliza inmediatamente. Ya en el año, a fines de los 90, nosotros cuando yo era residente en el Rebagliati, ya las imágenes se digitalizaban y se enviaban a los pisos, y uno las podía ver en las pantallas. Claro, hoy en día, con las pantallas que nos ponen, se ve mucho mejor, uno puede hacer eso. Pero sin embargo, todavía ustedes van a gozar eso. Lamentablemente los sistemas, a veces se olvidan de digitalizarlas, a veces se les llena el disco duro y no lo suben. Entonces realmente la impresión de la imagen sigue siendo a veces necesaria. Ustedes han visto que la gente carga todavía y tenemos que cargar con nuestra... Eso debería ser obsoleto. O sea, debería uno, ¿no? Bueno, a mí, mis residentes me pasan las imágenes por WhatsApp y uno las ve y uno las puede evaluar ahí. Incluso existe un aplicativo en WhatsApp para poder evaluar imágenes. Es interesante. Pero el gran problema es que dentro de las mismas instituciones se cae el sistema. Eso es lo que ustedes más van a sufrir. Nosotros tenemos un hospital nuevo al costado que tiene una tecnología diferente al hospital principal. Entonces la emergencia tiene una imagen que nosotros no la podemos ver dentro del hospital. Al final es una locura, ¿no? Cuando ya nos instalaron, vemos algunas imágenes y otras no. Yo estoy en una guerra ahí. Estoy en medio de la guerra, porque al final, ¿quién es el perjudicado? El paciente siempre, ¿no? Siempre el paciente, y se demoran los procesos, y entonces tengo que tomar una nueva tomografía al paciente que le tomaron una tomografía hace 48 horas, por ejemplo. Eso significa cuánto equivale una tomografía en radiación, aproximadamente 20 placas radiográficas. O sea, en ese es el equivalente, ¿no? El otro día una colega me decía que su abuelo decía, no, pero tómalo otra vez porque no te preocupes, tu abuelo le queda 30 días de vida máximo. Y para que tú, el exceso de radiación le provoque un problema, tienes para 1 o 2 años, ¿o no? El problema del exceso de radiación es tiroides, fundamentalmente tiroides. Y generalmente se dice que aproximadamente en 1 o 2 años uno puede ver cambios importantes cuando el paciente ha sido demasiado expuesto, sobreexpuesto, ¿no es cierto? Pero también a veces no hay que exagerar, ¿no? Si el paciente está
con los días contados, ¿no? Como el chiste dice, ¿no? Doctor, ¿cuánto me queda? Le queda 10 años, no, 10, 9, 8, 7, 6. Entonces el paciente ya está a puertas de irse, definitivamente ya no nos podemos, eso ya no debe ser una preocupación mayor, ¿no? Entonces definitivamente eso es importantísimo. Uno puede trasladar la telemedicina, empezó con la teleradiología. O sea, la telemedicina empezó con hoy en día la telemedicina es antigua. En los años 90 se comenzó a implementar, no sé por qué se ha detenido, pero hoy en día tú puedes colocar un radiólogo acá en QMEI, ¿no? En un momento pensábamos eso, colocar un radiólogo y que vengan las imágenes y se pone ahí simplemente las imágenes te llegan de cualquier parte, o sea, por decir, ustedes se van a Serún y toman una imagen allá y acá les damos el informe, y eso se puede hacer hoy en día. Un ecógrafo portátil no cuesta más de $1,000 hoy en día. Entonces, aquel que quiera comprárselo, nosotros le damos el soporte. Puede ser tratado, magnificado, resaltado, incluso hoy en día, no sé quién acá es, no, ustedes son otra generación, pero a mí me gusta la tecnología. ¿Quién de ustedes son jugadores de ¿cómo se llama? De Xbox, de ¿cómo se llama? De Play. No, mi hijo, una de las cosas que me pidió una Navidad, hace 2 Navidades, fue un capturador de imágenes. Y después me di cuenta que el hospital también compró capturadores de imágenes. Pero las capturas de imágenes empezaron por los juegos. Y entonces los chicos juegan en línea y con el aparato capturan la imagen. La vuelven a digitalizar y tienen toda la táctica, eso especialmente cuando hacen los juegos de guerra, ¿no? Entonces yo no sabía que esto nos servía en medicina, y la pasada lo utilizamos muchísimo. O sea, y vino pacientes que traen sus placas y entonces la capturadora de imagen, ¿no? Coge cuadro por cuadro, la digitaliza y tenemos como si lo hubiésemos tomado nuevamente, y podemos incluso hasta medir densidades y diferenciar. Y una imagen que nosotros no estábamos seguros si era absceso o no, por ejemplo, en la primera vez que yo vi hacer eso hace unos 3 meses, pudimos definir que era líquido, capturando la imagen. Entonces, por ejemplo, la capturación de imágenes es interesante. Uno puede magnificar y resaltar a partir de tecnología, ¿no? De la tecnología nos sirve para todo esto, y digitalizar, ¿no? Uno puede almacenar con mayor facilidad digitalizando y hacer incluso análisis de contenido numérico de todas estas imágenes para poder resaltarlas, ¿no? Entonces, con la técnica de imágenes, la radiología clásica, hace unos días, lo voy a subir también en la página de QX, hace unos días le subí a mis alumnos un artículo del 1899, publicado en New England, ¿no? 1899, donde el artículo hace el análisis para el diagnóstico precoz de la tuberculosis con la radiología, por primera vez, ¿no? Y ese es uno de los primeros estudios que concluyen cómo la radiología, o sea, ahí recién nadie tenía esa idea, podría ser precoz para poder hacer diagnóstico de tuberculosis, que era una epidemia en el siglo XIX, ¿sí o no? Y entonces ahí lo interesante es cómo los investigadores de esa época hacen una correlación clínica muy bonita con las imágenes apicales clásicas, ¿no? ¿Dónde son las imágenes apicales clásicas? Apical posterior y apical superior. Y ahí mismo lo hacen, ¿no? Y en ese mismo estudio concluyen que las apicales anteriores no son muy sensibles, lo cual ahora nosotros sabemos, ¿no? Eso son preguntas de examen, ¿no? O sea, apical anterior y apical posterior son las imágenes más sensibles que correlacionan con tuberculosis, ¿no? Con tuberculosis en pacientes jóvenes. Entonces, interesante, o sea, de 1899 ya la radiología tenía estas características importantes, ¿no? Después la tomografía espiral multicorte, hoy en día como siempre le digo a mis internos o residentes, a veces le digo, pídele una tomografía de tórax y ponen TAC de tórax. Yo le digo, TAC ya no existe hace muchos años. O sea, la tomografía axial ya desapareció hace mucho tiempo. Es TEN. O sea, hoy en día la tomografía es espiral multicorte, ¿no es cierto? Hoy en día la tomografía es espiral multicorte. La ecografía que ha evolucionado cada vez más, ¿eh? La ecografía ha evolucionado al Doppler, ¿no? Al 3D, al 4D, o sea, ¿no? Hoy en día el ecógrafo ha evolucionado muchísimo, especialmente en la ginecobstetricia, en la neurología, para medir flujos, ¿no? O sea, y casi todos los procedimientos invasivos hoy en día se hacen con
guía ecográfica. Y casi todos los procedimientos que hace un hospitalista, que es como se llama un internista hoy en día en el mundo, se hacen a través de guía. O sea, la colocación de un catéter central, la colocación de un drenaje pleural, ¿no? Todo eso se hace hoy en día con guía, con pequeños ecógrafos para procedimientos. La resonancia magnética, que sigue siendo un examen útil, pero lento. O sea, no tiene la velocidad. Una tomografía se toma entre 30 y 60 segundos máximo. O sea, así de rápido es una tomografía. Incluso una cerebral pura es 20 segundos. Mientras que una resonancia, la mínima no baja de 20 minutos. Ese es el gran problema. O sea, el poder tener al paciente quieto, poner al paciente, o sea, cuáles son los dificultades para una resonancia, que el paciente colabore, que no tenga trastorno sensorio, que no esté agitado, ¿no? Y una cosa importante para mí, por ejemplo, yo los claustrofóbicos no, yo la única resonancia que he hecho en mi vida quería morirme, ¿no? Es terrible, es un tubo, no sé si les ha tomado una resonancia alguna vez, un tubo cerrado inmenso, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, la resonancia, como en algún momento les decía, como emergencia es muy poco utilizada, ¿no? Es muy poco utilizada. O sea, no hay justificaciones para poder utilizar, por ejemplo, una resonancia, un ictus inmediato, ¿no? Ahí lo que se hace es una tomografía fundamentalmente, ¿ok? Fundamentalmente. Solo cuando hay dudas vasculares es que la resonancia o tumorales uno puede hacer una resonancia de urgencia. La medicina nuclear, ¿no? Que hoy en día tiene el SPECT, ¿no? Y la tomografía por emisión de positrones como el avance mayor de su tecnología, desde lo más básico. Acuérdense que la radiología en general es capturar imágenes a partir de emisión de ondas que vienen de fuera. O sea, uno puede ser sonido, puede ser por magnetismo, movimientos de electrones, o puede ser la radiología pura, o sea, lo que es la radiación pura. Pero en el caso de la medicina nuclear, la emisión viene desde el cuerpo, es al revés. O sea, la emisión es a través de trazadores que se introducen en el cuerpo, y la imagen se toma a través de la emisión de radiación desde el cuerpo hacia afuera. O sea, no es al revés, ¿no? Claro, quien captura la imagen puede ser una placa, puede ser un tomógrafo, ¿no? Puede ser un colimador, pero al final lo que se hace en gammagrafía, en medicina nuclear, es introducir trazadores para poder tomar emisiones. Y son exámenes muy importantes. Por ejemplo, la localización de ganglios en un cáncer de mama, por ejemplo. Cuando una paciente va a una cirugía de mama, al inicio, en tumores tipo 1 o 2, como vamos a ver ya mañana en la parte de oncología, se hace localización. La localización para hacer el ganglio centinela la hacen por medicina nuclear. Se hace a través de medicina nuclear. Entonces, esa es la localización ganglionar para poder hacer disección, por ejemplo, con utilidad, ¿no? Y el intervencionismo, que es lo que decíamos, que viene desde lo más básico, que es el drenaje de un absceso, hasta la colocación de stents, ¿no? Hasta la colocación de catéteres transhepáticos yugulares, por ejemplo, como los TIPS, ¿no? Las embolizaciones hoy en día, ¿no? Embolizaciones no solamente tumorales, sino también se puede embolizar el vaso, por ejemplo. En las grandes esplenectomías hay pacientes que ya el riesgo quirúrgico es tan alto que no pueden ir a una cirugía usual, una esplenectomía, y lo que se hace es embolizar parte del vaso. Esos son los PTI severos, por ejemplo, donde el paciente tiene alto riesgo de esplenectomía quirúrgica. ¿Qué van a hacer con ese paciente? Se hace una esplenectomía, pero de manera funcional, a través de la embolización del vaso. ¿Ok? Se puede embolizar hasta el 60% del vaso. Y como decíamos, la formación de la imagen, ¿no? Va a depender todos estos factores, ¿no? El tubo de rayos, que emite, como decíamos, un amplio haz de rayos, ¿no? El haz atraviesa tiene la capacidad de penetración que tenga a través del cuerpo, ¿no? Y por último,
las densidades que vamos a tener, ¿no? Las densidades básicas: metálica, cálcica, agua, grasa, aire. Estas son las densidades fundamentales básicas de la imagen, ¿no? Entonces, metálicas, por ejemplo, ¿qué densidades metálicas podemos tener? Clips, prótesis. Por ejemplo, el tener metales en el cuerpo es una contraindicación para uso de resonador. Por ejemplo, los pacientes que tienen prótesis metálicas, que tienen prótesis articulares, que tienen marcapasos, son pacientes que no pueden ir a resonancia. Tienen contraindicación absoluta para ir a resonancia. Incluso aquellos que tienen aparatos dentales amplios, ¿no? A veces puentes metálicos, ¿no? Por eso que hoy en día todo este tipo de prótesis se tratan de hacer con materiales no metálicos, ¿no? Materiales no metálicos, Kevlar fundamentalmente, para tratar de no limitar al paciente la posibilidad de un estudio de resonancia, ¿no? Entonces, hoy en día podemos tener un paciente con prótesis, marcapasos, a veces el contraste, ¿no? Hay contrastes metálicos que se puede ver de esa manera, ¿no? Las cálcicos, lo clásico va a ser hueso, pero hay calcificaciones, los cálculos, todo eso se va a ver brillante, ¿no es cierto? El agua, densidad de agua, como densidad de agua se suele ver músculos, parénquima de los órganos sólidos, o sea, con esa densidad se suele comparar, ¿no? Sangre, orina, todo eso se ve con densidad de agua. Con densidad de grasa, obviamente el tejido celular subcutáneo, ¿no? Eso es lo que se ve con densidad de grasa, ¿no? La grasa intramuscular se ve como gris oscuro, ¿no? Como gris oscuro. Y el aire, al final, con densidad de aire, pulmones, el aire intersticial, los senos paranasales, todas esas áreas tienen densidad de aire fundamentalmente cuando uno hace el análisis y las características de la imagen en la radiología convencional. Entonces, la incidencia radiológica, ¿qué cosa es? La incidencia radiográfica es la manera en que los rayos nos van, ¿no? Es la relación entre el origen de la superficie y el plano de la película. Eso es la radiología convencional, ¿no? Clásicamente, la incidencia póstero-anterior. La incidencia póstero-anterior, que es la radiografía de tórax clásica, ¿no? Entonces, la incidencia póstero-anterior, o sea, el rayo ingresa por detrás, ¿no? Y la placa es anterior, entonces si el cuerpo está en medio. La antero-posterior se suele ser la placa portátil. O sea, la diferencia entre una radiografía común o convencional y una radiografía portátil es que la portátil es antero-posterior. Es antero-posterior. O sea, no hay posibilidad de que sea postero-anterior, ¿ok? O sea, PA es clásicamente la radiología clásica. Y la portátil es antero-posterior. Eso puede ser una pregunta interesante, es una diferencia entre ambas, ¿no? ¿Cuál, no? Es una diferencia en la imagen que uno tiene que tener en cuenta al evaluar la placa, ¿no? Al evaluar la placa. Las laterales y las oblicuas, que puede ser oblicua derecha, oblicua izquierda, ¿ok? Oblicua derecha, oblicua izquierda. La terminología básica que se utiliza en radiología. ¿Cuál es lo básico, lo clásico? El otro día mencionábamos eso, no con ustedes, sino con otro grupo. La radiopacidad, ¿no? O sea, la radiopacidad es el color blanco, ¿no? O sea, lo radiopaco, ¿no? ¿Qué es lo radiopaco? Por ejemplo, cálculos. Vamos a poner el ejemplo de cálculos. ¿Cuáles son los cálculos radiopacos clásicos? Oxalato de calcio. O sea, si uno le preguntan el cálculo radiopaco clásico, ¿cuál es? 80% de los cálculos son radiopacos. ¿Cuáles son? Oxalato de calcio, el 80% son oxalato de calcio. Un 10% son radio transparentes o también llamados radiolúcidos. Eso también se dice radiolúcidos. No porque tengan lucidez, sino es un sinónimo de radiotransparencia, ¿no? Radiotransparentes o radiolúcidos, color negro. ¿Cuál es el cálculo clásico de ácido úrico? El cálculo clásico radiolúcido es de ácido úrico, por ejemplo. Entonces, cuando le dicen un cálculo radiolúcido clásico, ¿cuál es? De ácido úrico. Manejo preventivo, tiazidas. Manejo para disolverlo, citrato de potasio, ¿no es cierto? Uno puede disolver un cálculo de ácido úrico, hoy en día sí. Con citrato de potasio se puede disolver un cálculo. Y con alopurinol uno puede prevenir la formación, con alopurinol.
Mientras que en oxalatos de calcio uno puede prevenir la formación con tiacidas fundamentalmente. O sea, las tiacidas disminuyen la formación de cálculos de oxalato de calcio, pero no existe una medicación que pueda disolverlos en forma efectiva, ¿no? Solamente pueden disminuir su formación usando tiacidas, básicamente. ¿Ok? Otro tipo de cálculos que también son radioopacos son los de los cálculos sépticos, ¿no? Calcio, o los de carbonato de magnesio, o los de struvita, que son clásicamente los de, ¿no?, secuelares a Klebsiella y Proteus fundamentalmente, ¿no? O sea, los infecciosos, los cálculos de struvita. Entonces, para más o menos tener la idea, radioopacidad, color blanco, radiotransparencia, color negro, que es una placa penetrada oscura por exceso de Kb. En la radiografía, si uno ve más abajo de la segunda vértebra, ¿no?, de la segunda vértebra dorsal, eso es exceso. Uno no suele ver más allá de la segunda vértebra. Si uno ve más de 2 imágenes vertebrales, eso significa que la placa está muy penetrada. Repítanme la placa. Y si uno no logra ver ninguna vértebra o ve menos de la mitad de una, eso está es muy poco penetrada, o sea, está muy blanda. Eso es lo que se llama una placa blanda. Esos son los dos términos clásicos, ¿no? Cómo ver blanda y cómo ver penetrada. Cuando uno ve el tórax, que es el clásico, ese es el término más o menos de referencia. O la columna de aire en la tráquea, ¿no? Si la columna de aire uno lo ve hacia solamente el inicio del manubrio, está bien, esa placa está bien tomada. Si uno lo ve completo, entonces la placa está muy penetrada, uno está muy penetrada, ¿ok? Pero más guíense por la transparencia, o sea, de las vértebras. Si uno ve más de 2 vértebras, o sea, ve toda la columna, uno ve una placa de tórax y parece que estuviera viendo una placa de columna, porque ve toda la columna completa hasta abajo. ¿Han visto así o no? Esa placa está mal tomada, esa placa está radiopenetrada, ¿ok? Ahora, la formación de la imagen tomográfica. La tomografía es tan antigua, ¿no? Es tan antigua como lo de los años 60, 70, que era la lineal, y a partir de los 80 ya la tomografía axial, ¿no? A través de lo que es un tubo de rayos, ¿no?, que atraviesa el cuerpo, pero en forma circular, ¿no?, absorbida por cada órgano. O sea, es el mismo principio de la radiología, pero a través de que la imagen pueda hacer una imagen circular fundamentalmente, ¿no? Es un haz de rayo muy fino que atraviesa el cuerpo, y las densidades se utilizan lo que se llama de unidades de Hounsfield, ¿no? Las unidades de Hounsfield, para poder diferenciar lo que es sólido de lo que es líquido, ¿no? Que es siempre el gran problema de la tomografía, ¿no? El poder diferenciar sólido de líquido, ¿ok? Entonces, como decíamos, la imagen está formada por 2000 densidades, que son toda la amplitud de grises que podemos tener, que puede tener la imagen, ¿no? 1000 representa la densidad, más 1000 representa la densidad de hueso denso, ¿no? Hasta 0, ese es, ¿no? 0 que representa la densidad de agua, y 0 a 100 representa la densidad de grasa, mucho más oscuro, y menos de 100 a menos 1000 representa ya la densidad de aire, ¿ok? La densidad de aire, o sea, aire es la menor, es de 100, menos 100 a menos 1000, ¿no? La de grasa es de 0 a menos 100, y la de ¿cómo se llama? La de agua es de más 200 a 0, ¿sí? Más 200 a 0, o sea, más 200 a 0 es agua, de 0 a menos 200 es grasa, y menos de 200 a menos 1000 ya es aire. Esas son lo que se llaman las unidades de Hounsfield, que se utilizan y siempre las ponen en una parte siempre de la tomografía. Por eso le decía que es importante que el buen radiólogo, se dedica, cuando tiene sospecha de que una lesión puede ser agua o puede ser sólida, le hace la medición y se los pone, ¿no? Compatible con líquido, compatible con o de contenido sólido, ¿no? Y eso hace las unidades, y le pone estas unidades de Hounsfield, ¿no? Que son las que se utilizan para poder medir. Como
decimos, las ventajas de la tomografía, hoy en día la tomografía tiene muchas variantes, ¿no? Entonces la tomografía espiral multicorte, dependiendo de la cantidad de cortes, que puede ser desde las más sencillas de 6 cortes, puede ser el de 32, el de 64. Hoy en día tenemos el de 128, por ejemplo, en el hospital, que le da una aproximación muy milimétrica a la imagen para poder ver, ¿no? Mejorar, ¿no? Los cortes anatómicos pueden ser de tipo, este ya es el tipo de imagen, cómo se corta, puede ser axial, puede ser sagital o puede ser coronal, ¿no? Coronal, ¿no? Puede ser axial o puede ser sagital, ¿no? Entonces, sagital es así, axial, ¿no? Axial es la clásica imagen, ¿no? Que corta como si ustedes cortaran, imagínense un embutido, ¿no? En forma clásica. Si ustedes lo cortan a lo largo, si es cortado de un lado derecho e izquierdo, ese es coronal. Entonces, los cortes coronales son muy útiles hoy en día para diferenciar tumores, por ejemplo, ¿no? Y se puede hacer ahí reconstrucciones muy buenas, ¿no? Y como decía, mucho ayuda, ¿no? El poder hacer la utilización del contraste, ¿no? Y los tiempos del contraste, o sea, los tiempos del contraste hoy en día se puede hacer con mucha facilidad, ¿no? O sea, se puede hacer el tiempo, tomar la tomografía en 3 tiempos, ¿no? En el tiempo inicial, que es arterial, ¿no? En el tiempo capilar, que debe estar dentro todo el contraste del órgano, o sea, por la rapidez que se toma, y en el momento que está ya en drenaje venoso. Y uno puede diferenciar. Eso sirve mucho para, por ejemplo, diferenciar lesiones vasculares, ¿no? Hemangiomas, por ejemplo, ¿no? Hemangiomas, malformaciones, sirve mucho el hacer lo que se llama las tomografías trifásicas. ¿Okay? Las tomografías trifásicas sirven mucho para poder diferenciar. Por ejemplo, una lesión en hígado sospechosa de tumor, pero también podría ser un hemangioma. Entonces, ¿qué lo diferencia? Antiguamente tenías que hacer una arterio. Hoy en día, con una tomografía trifásica, uno puede definir si eso es tumor, si eso es quiste o si eso es hemangioma. Entonces, ¿qué significa eso? El hacer las 3 fases, ¿no? Las 3 fases de la circulación del órgano. O sea, en un hígado, un trifásico, ¿no? Te da un tiempo arterial puro de inicio, un tiempo capilar y un tiempo venoso de drenaje. Y con esas imágenes el radiólogo puede reconstruir y decir, esto es hemangioma, esto es tumoral, esto es quístico, ¿no? Diferenciarlo completamente. Entonces, hay todas esas posibilidades en la tomografía hoy en día, ¿no? Y eso mejora la interpretación de la imagen. Las reconstrucciones ya son el hecho de que la computadora pueda eliminar otros tejidos y uno se queda solamente con el tejido. Por ejemplo, uno puede hacer hoy en día una reconstrucción de una próstata, ¿no? Haciendo una tomografía trifásica, por ejemplo, y uno definir bien si el tumor, ¿no?, llega o no a la cápsula, y si hay compromiso o no de cápsula, y tomar la decisión de una cirugía radical o no, por ejemplo, que puede ser curativa. O sea, a ese nivel se puede llegar. Entonces uno puede separar el órgano eliminando todo lo que lo rodea y solamente hacer una reconstrucción del órgano a través de un programa, ¿no? Todo eso se hace a través de un programa de lo que se llama una reconstrucción. Los que van a ser traumatólogos, por ejemplo, van a utilizar mucho las reconstrucciones, donde les van a sacar la articulación de todo el resto del entesis. Y le sacan solamente la articulación para que puedan ver ustedes, por ejemplo, en la rodilla o en la cadera, ¿no?, lo que tienen, dónde tienen que cortar, dónde tienen que colocar la prótesis, si necesita prótesis, ¿no? Entonces les va a dar toda la idea, una reconstrucción. O sea, las reconstrucciones pueden incluso navegar. También se puede navegar a través de la tomografía, haciendo reconstrucciones del vaso, ¿no?, haciendo reconstrucciones de la vía biliar. Entonces uno puede hacer una colonoscopía virtual, ¿no?, limpiando todo el colon e introduciendo aire antes de la colonoscopía. Uno puede hacer una colonoscopía y ver lesiones hasta de 2 milímetros sin hacer una colonoscopía.
uno puede reconstruir un estómago dándole a un paciente litro y medio de agua antes de la tomografía, y se hace una reconstrucción y se ve toda la pared completa, y se puede ver hasta lesiones ulceradas de 4 milímetros. Entonces todas esas posibilidades tiene la tomografía hoy en día. Las desventajas de la tomografía es discreta menor resolución de contraste en los tejidos blandos, ¿no? En relación a la resonancia define mejor tejidos blandos, requiere administración de contraste iodados, ese es el otro gran problema. La primera causa hoy en día en el primer mundo, nosotros no tenemos estadísticas, pero debe ser muy parecida, en el primer mundo de falla renal aguda hoy en día está en el uso de contraste, ¿ok? O sea, es una de las causas más importantes, ¿no? Si uno le pusieran una pregunta de este tipo, uno tendría que poner sustancias iodadas. O sea, el uso de contraste hoy en día es la primera causa en el mundo de falla renal aguda, de lo que se llama el AKI, ¿no? El Acute Kidney Injury, ¿no es cierto? Como le dicen hoy en día. Ustedes cuando entran al hospital van a ver que en emergencia, en todo sitio le dicen AKI, ya no ponen, ¿no? AKI significa falla renal aguda, ¿ok? Eso, el paciente, ¿por qué se ha incrementado tanto la falla renal aguda asociada al uso de contraste? Porque los pacientes, hoy en día los médicos estamos muy propicios a tomar tomografías por cualquier motivo. Entonces el colega me dice: doctor, hace como 2 semanas que tengo un dolor en la fosa ilíaca izquierda, medio raro, ¿no? Y la izquierda, bueno, el apéndice, no, imposible. ¿Qué será? Me han hecho una ecografía, no ven nada. Hazte una tomografía, hermano, con contraste. Y le das la orden, ¿no? Entonces, siendo colega, probablemente le cueste 200 soles, 150, así uno puede encontrar hoy en día en el mercado. Y ese gran problema no solamente es de acá, o sea, es en todo el mundo. En todo el mundo los médicos rápidamente hacen tomografías con contraste. Y el contraste es muy nefrotóxico. La nefrotoxicidad del contraste se incrementa bajo la circunstancia de deshidratación, ¿no? Diabetes y el uso de metformina. Es más, está contraindicado usar contraste con metformina. Pregunta de examen, ¿ya? No se puede siempre. ¿Qué medicamento se tiene que evitar cuando uno indica un examen con contraste? Metformina. ¿Tenemos muchos pacientes con metformina hoy en día? Sí. Diabéticos, no solamente diabéticos, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con síndrome ovario poliquístico usan hoy en día metformina, ¿sí o no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Uno tiene que suspender por lo menos 48 horas antes la metformina para poder hacer una tomografía con contraste, un examen con contraste en general. ¿Cuál es la prevención que se utiliza para prevenir la falla renal por contraste? Acetilcisteína, pero ojo que es de fuerza de evidencia débil, ¿no? De fuerza de evidencia más fuerte es la hidratación. La hidratación. Entonces se suele, a un paciente que va a ir con contraste, especialmente un anciano, acostumbren siempre a pasarle 1 litro de cloruro unas 4 a 6 horas antes. O sea, hidratarlo bien y darle su acetilcisteína. Y cerciorarse de que no usa metformina, que no usa metformina. Y lo que más debe cerciorarse, que tenga indicación. Ahora, resulta que puede suceder, ¿no? Que de repente le hacen una tomografía, mi colega dice, no, tenía un dolorcito y lo que tenía pues era, ¿no? Era un atravesado, ¿no? Un flato atravesado ahí, ¿no? Que no sabía para dónde irse. Entonces, pero gracias a eso, ¡pum!, se encuentran un tumor adrenal. ¿Cómo se llama eso? Incidentalomas. Hoy en día, desde hace 20 años, se hace mucha revisión sobre incidentalomas. Y los incidentalomas, que fundamentalmente se hallan por tomografía, porque es lo que se hace más en volumen, también se pueden encontrar por ecografías y resonancias. El incidentaloma más frecuente, ¿cuál es? Adrenal. Y se puede relacionar con tumores adrenales, feocromocitomas. De repente el paciente le encuentra un incidentaloma en adrenal y el paciente amplían la historia y es un paciente hipertenso, refractario o hipertenso con difícil manejo. ¿Qué le van a pedir? Para el diagnóstico, metanefrina en orina. Esa es pregunta clásica, ¿no?
O pueden decirle, paciente se le encontró incidentaloma, sí, y tiene ataques de pánico con frecuencia, ¿no? O sea, parece ¿cómo se llama? Ministro de Educación, tiene ataque de pánico a cada rato. Entonces, ¿ese qué puede ser? Puede ser un feocromocitoma. El feocromocitoma tiene muy poca clínica. La clínica que tiene es hipertensión generalmente refractaria o hipertensión con crisis recurrentes, ataques de pánico y nada más. Esa es toda la clínica. Y generalmente uno sospecha porque encuentra el tumor como un incidentaloma, ¿ok? Y entonces uno amplía de esa manera. La terminología básica en la imagen tomográfica, ¿cuál es? Hiperdenso, color blanco. Pues uno usa ahí, ¿no? Antes en radiología decíamos radiopaco. Acá decimos hiperdenso. Hiperdenso, blanco. Hipodenso, oscuro, ¿no? Y hay lo que se llama la captación de contraste, impregnación, con aumento de la densidad, obviamente, que uno va a determinar, ¿no? O sea, las lesiones tumorales tienen que ser hipercaptantes, ¿no? Hipercaptantes de contraste. La ecografía, el examen ecográfico, ¿no? Se basa a través de un transductor, ¿no es cierto? Un transductor, ¿no? Que hace un haz o reflejo o eco, ¿no? Esto basado fundamentalmente en el uso primero de los sonares, de ahí ¿no? El descubrimiento básicamente de la posibilidad de formar imágenes a partir del regreso de las ondas de eco, ¿no? Las ondas de eco que eran interceptadas por el órgano o por el cuerpo. El gran problema limitante de la ecografía, ¿cuál es? El aire, fundamentalmente el aire, ¿no? Y el operador. O sea, la interposición de gas y de grasa son los grandes limitantes. O sea, mientras más grasa tenga, ¿no? Entonces va a ser más limitado la funcionabilidad, y mientras el paciente tenga más del aire, en este caso, por ejemplo, en abdomen, que es donde más se utiliza, abdomen o pelvis, donde más se utiliza la ecografía, por eso que los pacientes se les suele no solamente estar en NPO, sino que se les tiene que dar gasio B, ¿no? Dimeticona, fundamentalmente para disminuir la producción de gas y no interfiera. El segundo gran problema es el operador. Esto sí es muy dependiente del operador. Entonces nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos costumbres básicas, ¿no? Yo veo ecografías que lo uso fulano de tal y le digo, ¿sabe qué? Sácala y vuélvela a pedir, porque hay gente que no ve nada, o sea que todo es normal, y ya sabemos que siempre va a ser normal porque nunca ven nada, y porque al final ya los conoces ya, y porque sabes que se hacen 20 ecografías en una hora, ¿no? Imposible, ¿no? O sea, y lo hacen. Entonces el operador es el gran problema. Ese es uno de los grandes limitantes, ¿no? Entonces, formación de la imagen ecográfica, traductor con N cristales se llaman pisoeléctricos, ¿ya? La onda atraviesa los tejidos y es reflejada a una interfase tisular, originando los ecos, ¿no? Los ecos que se van a convertir, el eco es recibido por el cristal y transformado en una carga eléctrica. Una vez que se transforma en carga eléctrica, ¿no? A carga eléctrica se le atribuye una tonalidad de grises, y así se hace la imagen, de esa manera se forma la imagen, ¿no? Entonces, gran resolución en tejidos blandos, ¿no? Es examen histológico importante. Hoy en día, por ejemplo, los que van a hacer gastros, hoy en día ya cada vez menos se hace biopsias de seguimiento a los pacientes, porque se utiliza un tipo de ecógrafo muy sensible en tejidos, y ya programado con una computadora especial que se llama FibroScan. Y el FibroScan es un ecógrafo que te da 10 niveles de fibrosis hepática para que tú le hagas seguimiento al paciente. Entonces, antiguamente tú diagnosticabas un paciente de cirrosis, tenías la biopsia y cada cierto tiempo lo volvías a biopsiar para ver cómo iba avanzando, si tu tratamiento lo iba deteniendo o no la lesión, ¿no? Entonces lo único que te quedaba a veces era que el mismo ecografista te dijera si está menos o más, pero hoy en día eso es más objetivo con el FibroScan. Uno puede evaluar tejidos, ¿no? Para poder ver la calidad del tejido y cómo va avanzando, y lo hace de una forma ya bien categorizada, ¿no? Hay 10 niveles
¿no? 10 niveles de daño en el FibroScan para poder hacer seguimiento, por ejemplo, a pacientes con cirrosis, los pacientes con hepatitis C, B y C, ¿no? Hepatitis crónica, se hacen FibroScan cada 6, cada 12 meses, ¿ok? Hoy en día, imágenes de pequeñas dimensiones, incluso cálculos de 2 milímetros, que era imposible antes verlos en la radiología convencional, cálculos renales hoy en día son vistos. Hoy en día el examen de lesión para litiasis es ecografía, no es urograma excretor, no es la placa es solamente para ver lesiones cálcicas groseras que generalmente miden más de 5 milímetros, pero el ecógrafo puede mirar incluso pequeños cálculos hasta de 2 milímetros en la pelvis renal, ¿no? No produce radiación, es el examen de elección en gestantes, en niños, ¿no? Donde uno tiene que cuidar la tiroides, ¿no? Fácil y rápida adquisición de las imágenes en tiempo real, y además que el ecógrafo hoy en día nos da la ventaja de poder ver flujo sanguíneo con el Doppler. Por ejemplo, hoy en día el ginecólogo que no sabe hacer un transvaginal con Doppler está perdido, ¿no? Es básico, ¿no? Poder hacer un transvaginal con Doppler. Ya de por sí el transvaginal era muy útil, porque el acercamiento que uno podía tener hacia masas y tumores, ¿no? Pero hoy en día el hacerle transvaginal, mirar una masa y hacerle el Doppler, ya te da la idea más cercana de si esa lesión es benigna o maligna, ¿no? Un quiste muy, entre comillas, una ecografía convencional que te dice lesión quística, ¿no? Y después en el Doppler ya te dice lesión quística muy vascularizada. Eso es tumoral. Entonces eso te da una idea muy, muy real de lo que puedes hacer. Entonces, como decíamos, la constitución de la imagen ecográfica, tejido epitelial, origen, como decíamos, imagen blanca, denominada hiperrefringente, ¿no? Se denomina hiperrefringente, o sea, todo el tejido epitelial origina una imagen blanca y una hiperrefringente, ¿no? El parénquima de los tejidos en general forma lo que se llama ecos homogéneos gris claros, ¿no? Gris claros. El tejido graso laxo origina imágenes gris oscuros hipoecoicos, ¿no? Y además la grasa, como decíamos, no es muy buena conductora del sonido, por lo tanto es un aislante el sonido, en realidad no es bueno para poder hacer exámenes ecográficos. Y los líquidos originan imagen negra anecoica total, ¿no? Que también ya no permiten permiten mejor la diferenciación del líquido del sólido, la ecografía. O sea, de elección para poder ver el líquido siempre es ecografía. Sangrado, absceso, quistes se diferencian fundamentalmente por ecografía. La otra gran ventaja de la ecografía es que hoy en día tenemos la posibilidad de utilizar ecógrafos en punta de aparatos invasivos. O sea, hoy en día se puede hacer ecografía endoscópica. Por ejemplo, se puede introducir un endoscopio, inclusive hasta la vía biliar, que ya tienen, ¿no? Tienen un microescógrafo en la punta. Y uno puede pegarse a la pared del duodeno y hacer una ecografía a través de la pared del duodeno para poder hacer diagnóstico de cánceres de páncreas. Hoy en día el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de estómago también, más el de duodeno, el ampuloma y el cáncer de páncreas y los colangiocarcinomas hoy en día requieren siempre ecoendoscopía. Se clasifican por ecoendoscopía hoy en día. O sea, la clasificación hoy en día de estos tumores pasa por hacer ecoendoscopía. La ecoendoscopía te da la penetración, te da la idea más exacta incluso que la colangioresonancia, más exacta que la tomografía trifásica de la extensión de la enfermedad en un cáncer de páncreas, especialmente los cánceres de cabeza, los sucinados, ¿no? Los de cuerpo, que son más difíciles, en los ampulomas y en las neoplasias de duodeno. Entonces, como le digo, la ecografía ha avanzado en función a eso, ¿no? En función a su aplicación a través de otros instrumentos, como colocar un endoscopio en la punta de un ecógrafo en la punta de un endoscopio, idea fabulosa, ¿no? Y hoy en día es de gran utilidad, ¿no? De gran utilidad. Y se hacen biopsias
O sea, se puede hacer biopsia de ese páncreas guiada por esa ecografía precisa, la lesión, introducen y hacen la biopsia. Hoy en día eso lo hacemos ya hace más de 4 o 5 años y eso es lo que ha cambiado mucho el panorama de esas enfermedades, ¿no? Entonces, como decíamos, constitución de la imagen, colores grises, piel, colores negro. Y la terminología mágica, ¿cuál es? Hiperrefringente, color brillante. Hipoecoico, gris oscuro. Anecoico, negro, ¿no? Anecoico, negro. Isoecoico es de igual tonalidad al gris, ¿no? Y de igual tonalidad al gris. Eso es básicamente, ¿no? Y refuerzo posterior es el brillo blanquecino detrás de una colección líquida, ¿no? Cuando se ve. Siempre es mejor ver las estructuras a través del líquido, ¿no? Por eso que en vejiga, o sea, en pelvis, siempre se busca tener la vejiga llena para hacer una ecografía pélvica, ¿no? Para que sea un mejor medio de diagnóstico. La resonancia magnética. La resonancia magnética, como decíamos, pasa por la obtención pasa porque los protones, los núcleos, ¿no?, de la molécula agua se les somete a un potente campo magnético. Fundamentalmente, eso alinea los espines y en forma paralela al campo magnético giran y dan un movimiento llamado de precesión. Ese movimiento de precesión, ¿no?, es el que es absorbido al final por los núcleos, excitándolos y formando al final, ¿no?, la imagen. Esto se corta la onda de radiofrecuencia, se pone una antena de radiofrecuencia y se capta esa precesión para poder transformarla en una imagen, ¿no? Eso es absorbido a través de una antena y por eso que el examen es bastante lento, o sea, requiere un magneto, ¿no? Requiere de mucho tiempo para poder formar la imagen, ¿no? Hay que todavía esperar a que se dé este cambio de los espines, esta alineación de los espines para poder formar la imagen, ¿ok? La característica de la resonancia es que puede obtener cortes muy pequeños y muy amplios, ¿no? Múltiples modalidades de resonancia, hay resonancias, hay angioresonancia, hay la colangioresonancia, la resonancia tiene muchas variantes. Se puede hacer cortes en todos los planos que uno se puede imaginar, ya eso digitalizando la imagen. Hay una gran resolución en tejidos blandos, o sea, en tejidos blandos definitivamente la resolución es magnífica, e informa sobre características bioquímicas, como decíamos, desde lo básico que es edema e inflamación, o sea, puede diferenciar el edema y la inflamación, ¿no? Líquido, o sea, solamente el edema de la parte del edema inflamatorio, por ejemplo, ¿no? Lo puede diferenciar, y como decíamos, puede además diferenciar la actividad, puede hacer lo que se llama la espectroscopía, que es la actividad metabólica, o sea, a esta también la metabólica, y puede diferenciar por actividad metabólica, y puede precisarse si un área tiene un alto metabolismo, y de acuerdo a esos picos de metabolismo uno puede definir si esa tumoración es maligna o es benigna, y eso se llama la espectroscopía, que hoy en día es básico para todo lo que es neoplasias cerebrales, ¿no? Hoy en día no se admite hacer un diagnóstico preciso de neoplasias cerebrales, sin hacer resonancia con espectroscopía. La espectroscopía permite, con los picos de colina, de noradrenalina, ¿no?, de utilización de glucosa, permite poder ver si la lesión es de alto metabolismo compatible con neoplasia. Acuérdense que el mayor metabolismo lo va a tener siempre las neoplasias, ¿no es cierto? Entonces eso va con esa correlación. La terminología que se usa en resonancia: hiperintenso, blanco brillante, ¿no? Varía de acuerdo a la modalidad empleada, ¿no? Blanco brillante. Hipointenso, ¿no? Ese es hiperintenso. Hipointenso, un color negro. El mismo tejido puede ser hiper e hiperintenso dependiendo de la modalidad. Acuérdense que hay dos modalidades, T1 y T2, ¿no? Hay una modalidad T1 y T2. Intensidad de señal aumenta, por ejemplo, a blanco y disminuye en negro, y el gadolinio es el contraste que se utiliza, ¿no? Es el contraste que se utiliza. Entonces la modalidad es en T1, que le llaman, es la modalidad llamada tiempo de relajación longitudinal. El agua aparece negra, lo que es líquido aparece negro en T1, ¿no? Un tejido, cuanto más edematoso se encuentra, más se oscurece y la grasa se ve blanco brillante.
Entonces acá ven ustedes en T1 esta columna, ¿no? Miren el líquido en el espacio peridural es oscuro, mientras que en T2 es blanco, ¿no? Mientras que en T2 es blanco. En T2 el agua aparece blanco, entonces por eso uno le permite diferenciar. T1, agua, oscuro. Grasa, intenso, ¿no? Grasa se ve blanco, brillante. Y en T2 el agua aparece blanco, la cortical ósea negra, ¿no? La cortical ósea negra, al igual que la grasa también se ve negra, ¿ok? Entonces T1, agua, blanco, básicamente.